El día amaneció gris en Burkittsville, como si el cielo mismo supiera que algo oscuro se cernía sobre el pequeño pueblo. Era el tipo de mañana que hacía que la gente cerrara sus puertas con llave y se persignara al pasar frente al viejo bosque de Black Hills. Rustin Parr entró al juzgado poco después del mediodía. No hubo alboroto, ni gritos, ni siquiera miradas de sorpresa. Su llegada fue tan silenciosa como sus pasos sobre las tablas del suelo. Llevaba la misma ropa raída y sucia que siempre usaba. Una camisa de franela desgastada, pantalones holgados y botas embarradas. Su rostro sombrío y demarcado parecía esculpido en piedra, y sus ojos hundidos y vacíos miraban al frente como si no vieran nada de este mundo. El alguacil, un hombre mayor y curtido por los años, lo recibió con una mezcla de cautela y resignación. Todos en el pueblo sabían quién era Rustin Parr. Todos habían oído los rumores, las historias de niños desaparecidos, de gritos en la noche, de aquella cabaña maldita en lo profundo del bosque, pero nadie, ni siquiera el alguacil, estaba preparado para lo que Parr iba a decir. «Vine a confesar», murmuró Parr, su voz áspera y quebrada, como si no la hubiera usado en años. El alguacil lo miró fijamente, tratando de discernir si aquel hombre estaba en sus cabales. «¿Confesar qué, Rustin?» «Los crímenes», respondió Parr, «los crímenes que cometí. Los niños, los 7 niños, los llevé a la cabaña, los hice arrodillarse en el rincón mientras yo hacía lo que ella me decía». El alguacil palideció. «¿De qué estás hablando, Rustin? ¿Quién te decía qué hacer?» La bruja del bosque. Ella me obligó, me susurraba en la noche, me daba órdenes y yo solo obedecía». Y así es como Rustin Parr, el hombre que admitió sus crímenes, se transformó en otra leyenda en la extensa lista de horrores que acechaban a Burkittsville, el pueblo que anteriormente se conocía como Blair. Historia, misterios, curiosidades. Esto es Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importante. Un episodio de terror. Episodio 157, La verdad detrás de la bruja de Blair. Gracias a nuestros mecenas en Patreon, que por ellos pues seguimos aquí. Por ellos y por todos los que nos están escuchando. Si ustedes quieren formar parte de nuestro Patreon muy importante y sumarse a nuestro selecto grupo de WhatsApp, donde discutimos ideas y conversamos. De hecho, este episodio surge... Discutimos ideas. Claro. Yo no he dicho si las ideas son importantes, vagas, verídicas o no. Hemos tenido unas discusiones bien particulares. Donde básicamente hay ideas dispersas y muchos stickers. ¿Cómo es que se le llamaba a ese sitio donde se sentaban los filósofos, los griegos? Ellos tenían un nombre cuando se sentaban a discutir ideas. Bueno, eso es nuestro chat de WhatsApp, muy importante. Y de hecho la idea de este episodio nace en una conversación en el chat de WhatsApp. Una de nuestras mecenas lo sugirió y ya nosotros habíamos estado leyendo y escuchando mucho sobre esto por años. Y decidimos investigar un poco más y bueno, aquí está el episodio de hoy. Si ustedes quieren formar parte de este grupo de WhatsApp, suscríbanse a nuestro Patreon desde $3 mensuales. 3 tablitas. Nos invitan a un cafecito y además van a tener acceso anticipado a los episodios sin publicidad y bueno, hay muchas sorpresas más. Mira, otra cosa importante que hay aquí. ¿Qué? Que es nuestro grupo muy importante. Si ustedes tienen una idea que quieren convertir en un podcast o quieren hacer una incursión en el mundo digital de manera exitosa, ya sea llevar su empresa, marca personal, lo que sea, al mundo digital, bueno, escríbanos @el grupo muy importante porque de eso también vivimos. Exactamente. No solo de hablar cosas horrorosas. Es precisamente con el grupo muy importante que les estamos trayendo recientemente, entre todos los contenidos que hemos producido. Bueno, ahora tenemos uno que nos llena de orgullo, que es el podcast de Karina Tamayo. Ella es seguidora de Cosas Muy Importantes y hace un tiempo nos escribió: muchachos, yo tengo un podcast y me gustaría que ustedes me ayudaran con la producción y bueno, con sus conocimientos de cómo puedo hacer para que esto salga en todas las plataformas. Y así es como desde este año, sí, señor, principios de este año, que estamos produciendo el podcast de Karina que se llama Yo Te La Recuerdo. Recién editamos el segundo episodio que trata sobre el Principito. Pero no precisamente sobre el Principito, sino por la esposa que tuvo una vida tan interesante como la de Antoine Exupéry, pero el gran detalle es que la fama de Antoine Exupéry fue tan grande que la opacó. Sí.
Y era una mujer muy interesante. Muy interesante. Pueden escuchar el podcast de Karina, Yo Te La Recuerdo, en todas las plataformas de podcast. La pueden seguir en redes sociales, en @YoTeLaRecuerdo. Porque además ella habla de historias de mujeres que han sido olvidadas. Entonces son historias que merecen ser recordadas. Aparte, Karina tiene una manera maravillosa de narrar estas historias. Así que bueno, los invitamos a que la escuchen. Pero ahora sí, vamos a arrancar con el episodio 157, lo que les narramos al principio. Es parte de lo que es el universo de la Bruja de Blair o de la leyenda. Pero bueno, vamos a ir contándoles con calma todo lo que hay alrededor de la Bruja de Blair y después llegaremos a una conclusión, si esto es verdad o mentira, etc. Pero primero, para empezar a hablar de esto, tenemos que irnos al origen del found footage. ¿Qué es el found footage? Sí, ustedes recordarán, yo me imagino que si tienen la edad suficiente, vieron la película o por lo menos escucharon hablar de la película. Es una película que trata precisamente de que encontraron unas cintas de estos estudiantes de cine que estaban en el bosque y se perdieron. Y bueno, básicamente la película es lo que estaba dentro. Es el testimonio de lo que ocurrió con estos jóvenes, ¿no? Imagina tropezarte con una vieja cinta de video en un desván polvoriento. Lo reproduces y de pronto te encuentras sumergido en una historia de terror que parece demasiado real para ser ficción. Es como si hubieras descubierto un tesoro oculto de emociones y misterio. Este es el encanto seductor precisamente del found footage. Es una técnica narrativa que nos hace cuestionar la línea entre la realidad y la ficción y ha sido utilizada con maestría en películas de terror y sobre todo en falsos documentales. Fíjate, este género se basa en la técnica literaria del manuscrito encontrado. Esto no es nada más audiovisual, nuevo, esto viene desde antes. Las secuencias en pantalla son a menudo vistas a través del lente de una cámara sostenida por uno de los personajes, es decir, está en primera persona, no en tercera persona, cuyas voces resuenan en el aire comentando en tiempo real lo que está sucediendo. Los actores, en un esfuerzo por crear un realismo palpable, son los que manejan la cámara, provocando una sensación de movimiento y autenticidad en cada uno de los cuadros. Hay gente que no soporta porque dice que se marea. Exacto. Sí, porque te sientes como si estuvieras allí en medio de la acción. Fíjense, el metraje puede ser presentado de dos formas, como una secuencia cruda y sin pulir, o como si alguien lo hubiese encontrado y tejido en una narración coherente. Esto les suena, hay un montón de películas que son así, sobre todo después de La Bruja de Blair para acá, esto fue impresionante como recurso porque narrativo, aparte, ¿no? Es Es muy barato. Sí. Eso es lo que lo hace más interesante. Eso sí es cine independiente. Eso sí, eso es casi guerrilla, pues. Fíjate, esta técnica del found footage tiene sus raíces, como les estamos diciendo, en la literatura. Ellos tomaron prestado de lo que es la novela epistolar, que a menudo se desarrolla con cartas personales o entradas de diario, todas escritas por un protagonista que narra los eventos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Drácula, estamos hablando de Frankenstein, de Call of Cthulhu, de Lovecraft. Todas estas obras maestras del terror son epistolares. Entonces, esta gente lo que hizo fue trasladar a un lenguaje moderno. A un lenguaje moderno. Es una cosa muy inteligente. Este estilo narrativo, sí, señor. En el cine la técnica fue usada efectivamente por primera vez en una película horrorosa que se llama El Holocausto Caníbal. Esta película es de 1980 y fue dirigida por Ruggero Deodato, un italiano, basada en el guión de Gianfranco Slerini, otro italiano. Recordemos que los italianos eran maestros de este cine de terror. Gore, sobre todo. Gore. Sí. Fue filmada en la selva amazónica colombiana y muestra la historia de un grupo de jóvenes que viaja hasta este lugar para hacer un documental. Sí, tras varios días sin recibir noticias de estos muchachos, como en casi todas las películas de found footage, un antropólogo llamado Monroe es enviado a buscarlos, ¿no? Y descubre que los exploradores habían sido asesinados y comidos por los indígenas de una tribu. Las cintas y las cámaras que habían llevado las encontraron prácticamente intactas y tras hacer un trueque con los indígenas, este señor Monroe recupera las grabaciones. Ya con las cintas en su poder, Monroe regresa a Nueva York para poder ver qué era lo que había ahí y enseñarle su contenido a la cadena de televisión responsable del documental. La polémica inicial que rodeó el lanzamiento de esta película surgió de la creencia de que El Holocausto Caníbal era una especie de película snuff
o que los actores fueron asesinados de verdad durante su producción. Esto se empaquetó como un hecho real. La película fue confiscada 10 días después de su estreno en Milán y Deodato fue arrestado. O sea, imagínense qué buena campaña de marketing. Mira, el tribunal no solo creyó que los actores fueron asesinados, sino que la escena en la que una mujer es empalada viva fue hecha en la vida real. O sea, estaban completamente horrorizados. Claro. Y para empeorar las cosas, resulta que este Deodato había hecho que los actores firmaran un contrato entre los actores, Deodato y los productores, que estipulaba que ninguno de ellos podía aparecer en ningún tipo de medio, ya sea películas comerciales, etcétera, durante un año después de la película. Exacto. Es decir, ustedes se me desaparecen. Ustedes se los comieron. Ustedes se los comieron. De esta forma se podía pensar que la película estaba realmente fundamentada en grabaciones de asesinatos verídicos. Ahora, como consecuencia, cuando Deodato negó la acusación de homicidio, comenzaron a surgir interrogantes sobre la ausencia de los actores en otros tipos de medios. Fue así como que, tú dices que esto no es verdad, pero ¿y dónde están los actores? Exacto. Y él así como que, ay, Dios mío, ¿cómo les explico? Aparte, él no podía decir, ¿ustedes vieron tal película? Bueno, yo hice eso. No, porque esto era pionero. Sí, se dice que en los 60 se llegó a hacer algo similar, pero este fue realmente el que lo hizo como Exacto. es. Finalmente, el director tuvo la oportunidad de probar que las muertes eran ficticias. Se comunicó con Luca Barbareschi, uno de los productores, y solicitó que reunieran a los 3 actores. Se tuvieron que traer a los actores. Claro. Después de mostrar los contratos, Deodato llevó a los 4 a un programa de televisión italiano. Te puedes imaginar las manitos. Ese escándalo. Las manitos dando vueltas. Lo cual obviamente fue ya aceptado por el tribunal. Sin embargo, aún tenían que demostrar que la escena de la mujer empalada era falsa. Y el gran problema es que esta no fue una actriz italiana, sino fue una colombiana, una mujer colombiana, y no la pudieron encontrar. ¡Qué desastre! Un desastre. Entonces, para poder explicarle a los tribunales que esa mujer no había sido empalada, tuvo que explicar cómo se hizo el efecto especial. Claro. Que básicamente la mujer estaba como en un asiento de bicicleta, sentada encima del poste, y entonces le iban bajando, y ella lo que hacía era que tenía un pedazo de madera en la boca y lo iba empujando con la lengua hasta que salía afuera. ¡Wow! ¡Qué horrible! Todo esto en medio de gritos de horror y sangre de mentira. En fin, aunque persistieron las dudas, se desestimaron los cargos de homicidio contra Deodato. A pesar de que él fue exonerado, pues el tribunal buscó prohibir la película porque realmente era muy violenta. La película es horrible. Sí, realmente es horrible, ¿no? Esta decisión se basó en la filmación de las muertes de animales invocando una ley originalmente creada para proteger a los conejillos de India. Y como resultado, Deodato, junto con los productores, el guionista y representantes de la United Artists, recibió 4 meses de libertad condicional por violencia y obscenidad. Deodato tuvo que luchar en los tribunales durante 3 años para evitar la prohibición de su película. Finalmente, en 1984 logró que Holocausto Caníbal fuera distribuida tras realizar algunos cortes, unos cuantos, aunque posteriormente se reestrenó sin ellos y bueno, hoy en día es una película de culto para quienes les gusta el género, ¿no? Cuando yo era chiquito, hoy en día en internet se utiliza mucho lo del iceberg de determinado evento o de determinada persona, que va desde lo que conoce las personas hasta lo que está oculto, ¿no? Y entre esas películas prohibidas, o sea, es que teníamos 8 o 10 años, mire, ¿tuviste tal cosa? Claro. Siempre llegaba uno, eso no es nada, ustedes tienen que ver Holocausto Caníbal. Horrible. Esa era la película. Yo nunca la he visto completa. He visto escenas. Porque me parece horrible, ¿no? Yo sí la vi y creo que hicieron una continuación. Sí, total. Y además salieron cualquier cantidad de películas inspiradas en esto y bueno. Yo recuerdo en la continuación que hay una escena que un cangrejo le corta el que te conté a uno de los actores. Ay, Dios mío. Y va el cangrejo con su bicho en la mano. Dios mío, ¿pero dónde viste eso tú? En el cine ese de medianoche de... No, vale. Mira, yo tenía un amigo, Marco Giovanetti, ojalá y él escuchara esto. Voy a ver si se lo hago llegar. Porque yo me iba a su casa y nos íbamos al Centro Plaza, donde había un centro de... Un club de video. Un club de video.
y alquilábamos películas, pero era alquilar las películas más horribles que conseguíamos. Ay, qué horror. Con él vi Aliens, Ah, bueno, Vi- claro, siendo niños. siendo niños, Planet Terror, Depredador, Claro, todas, La martes Cosa. 13, 1, 25, 46, todas. todas. Era un cinéfilo como tú. Era un cinéfilo, sí. Ahora bien, vamos a hablarles de la leyenda de la bruja de Blair. Fíjense, ¿esto está basado en algo que ocurrió o no? Vamos a contarles algunos hechos. En los comienzos de esto se pueden remontar a 1729. Ellie Kedward, una joven que nació bajo el nombre de Ellis Abigail Kedward, ella nace en 1729, hija de Deiniol Adhan, que era su padre, y Admarmar MacTain, la mamá. O sea que tengo que decir los nombres. Un hombre galés. Ok. En Irlanda. Ella nace en Irlanda. Poco después de su nacimiento, su madre se desangró y se murió. Se desvivió. Se desvivió y dejó a la pequeña Ellie huérfana. Poco tiempo después de la muerte de su madre, un vagabundo encuentra a Ellie Kedward, la deja en un orfanato católico y tiempo después comienza a escribir su diario. Y como estamos hablando de una película de terror, ¿qué creen ustedes que le pasó a Ellie Kedward en un hogar de acogida? Todo lo malo. Todo lo malo, sufrió Cualquier cantidad de abusos. etcétera, y según se dice en la historia, ella se escondió en sus fantasías. Ujú. Entre las fantasías que tenía la joven era tener su propio ejército, que básicamente eran unos muñecos hechos de ramitas. Ustedes deben recordar el muñeco hecho de ramitas, Sí. que es parte de lo que es el universo de la bruja de Blair. Finalmente, se cansó de que la maltrataran en el orfanato. Huyó. Huyó. Ahí se enfrentó a unos matones y terminó acusada de ser prostituta infantil y encarcelada. Qué infancia, ¿no? Exactamente. 1753, fíjense, Ellie es llevada a las mazmorras de Wexford, donde es violada repetidamente, torturada y abandonada en un aislamiento desolador durante 15 años. Lo único que le quedaban realmente a Ellie eran sus fantasías. Sus únicas posesiones eran amargura, ira, resentimiento y furia. En 1769 se produce un incendio en esta cárcel. Las mazmorras se consumieron por completo y ella estaba quemada y todo, pero logra escaparse. Ujú. Y de alguna manera cambia su nombre a Ellie Kedward, lo hace más corto y logra abordar un barco, un velero, que salía hacia el Nuevo Mundo, el Reliant, y llegó a Blair en Maryland unos meses después. Exacto, unos 6 meses después. Ahora, 1785, fíjense, en febrero de 1785 varios niños acusaron a Kedward de atraerlos a su casa para sacarles sangre. Fue declarada culpable de chupar sangre para hacer pociones mágicas, fue desterrada del pueblo durante un invierno particularmente duro y fue dada por muerte. Ella fue desterrada al bosque, ¿no? Diferentes informes afirman que los habitantes del pueblo ataron a Kedward a una carretilla, la escoltaron hasta el bosque, la ataron a un árbol y la dejaron ahí a la suerte de la naturaleza inclemente de la época, ¿no? Sí, y aquí es donde podemos entender el odio que tenía Ellie Kedward hacia los niños. Exacto. Porque mientras ella estaba amarrada ahí, varios niños del pueblo de Blair regresaron para ver si la bruja Ellie estaba viva o muerta. La encontraron viva y atada a donde estaba. Los niños consiguieron unos perros y le lanzaron unos perros. La acuchillaron con palos y... Sí, la torturaron. La torturaron, la ataron a un árbol y la ahorcaron. A mediados del invierno, todos los acusadores de Ellie Kedward, junto con la mitad de los niños del pueblo, desaparecieron, señores. Temerosos de ser maldecidos o hechizados, los habitantes del pueblo decidieron huir de Blair y juraron no volver a pronunciar el nombre de Ellie Kedward. Ahora, en 1824, Burkesville se fundó donde estaba ubicado precisamente Blair. Porque la gente no aprende. ¿Y por qué no hacer un pueblo que tiene una maldición? Exactamente. En 1825, un año después de que lo fundaron, cuando llegó la época de las cosechas, la ciudad celebró el primer picnic anual de la cosecha de trigo. Durante el picnic, Eileen, una muchachita del pueblo, se alejó hacia el agua y se ahogó. 11 testigos oculares afirmaron haber visto una mano blanca y fantasmal que emergió del agua
y la jaló hacia adentro. Mira, se buscó en el arroyo, pero nunca se recuperó el cuerpo de Eileen. Varios días después, el arroyo se obstruyó misteriosamente con manojos de ramas aceitosas que se descubrió que lo habían contaminado, dejando el agua inservible durante 13 días. En marzo de 1886, una niña de 8 años llamada Robin se encontró con una mujer en el bosque cuyos pies nunca parecían tocar el suelo. Esta anciana la llevó de la mano hasta una casa en el bosque, la llevó al sótano y la dejó allí, diciendo que volvería enseguida. Cuando la mujer no regresó durante varias horas, Robin se asustó, se arrastró por una ventana y escapó de la casa de la anciana y corrió hasta su casa. Mientras Robin estaba desaparecida, se envió un grupo de búsqueda al bosque para encontrarla, pero este grupo de búsqueda nunca regresó, por lo que se envió a un segundo grupo de búsqueda para encontrar el primero, y encontraron a este primer grupo en el Coffin Rock, la llamada roca ataúd, desnudos, atados con cuerdas y destripados con extraños símbolos paganos tallados en sus frentes, manos y pies. Los hombres, por lo que se pudieron notar, estuvieron vivos durante la tortura. Qué horrible. El grupo fue a buscar ayuda, pero cuando regresó, los cuerpos que estaban atados habían desaparecido. Fíjense, Robin siguió viviendo en Burkittsville al menos hasta los 50 años y nunca más volvió a adentrarse en el bosque. Se negó a hablar del incidente durante el resto de su vida, fuera de lo que era su familia, y su familia sostuvo que olvidó rápidamente la mayoría de los detalles de lo ocurrido. Nunca más se quiso hablar de eso, pero la imagen del rostro y la sonrisa de la mujer permanecieron con ella durante el resto de su vida. Después brincamos hasta 1940, que es cuando comienzan las desapariciones de niños en Burkittsville. Esta es conocida como la masacre de los 7 de Burkittsville, y ese año son secuestrados 2 niños. Emily Holland, que fue secuestrada el 13 de noviembre de 1940, y Kyle Brody, el 5 de diciembre de 1940. Sí, un poquito más de un mes de diferencia entre uno y otro. Ahora, en 1941, un viejo ermitaño entra en un mercado local y les dice a los presentes que por fin ha terminado. Después de que la policía caminara durante 4 horas hasta su casa aislada en el bosque, encuentran los cuerpos de los 7 niños que habían desaparecido en el sótano. Ahora, ¿quién era este ermitaño? Al principio nosotros les contamos de Rustin Parr. Podemos contarles un poco más de la historia de este señor. Rustin Parr tenía un hermano gemelo llamado Dale. Ellos nacieron en 1903 dentro de una historia que parece salida de una película de terror. Paralela, el spin-off. El spin-off. Según cuentan, su mamá, muy temerosa de que no sobrevivieran los 2 niños, porque en aquel momento era difícil tener gemelos, le prometió a la bruja de Blair a uno de los niños si el otro sobrevivía. Dale, que era el alma de la fiesta, siempre enérgico y un poco agresivo, le encantaba fastidiar a los animales, algo que Rustin no soportaba. En uno de esos viajes, Dale fue asesinado. ¿Por quién? Algunos dicen que su propio padre fue el culpable, creyendo que Dale era el que había sido prometido a la bruja. Rustin, mientras tanto, se convirtió en un ermitaño y vivía en una montaña cerca de Burkittsville. Los que lo conocían decían que era amable pero reservado y siempre estaba dispuesto a ayudar a los excursionistas perdidos. Pero la historia se pone aún más rara porque en los años 30 Rustin notó que los animales que antes eran sus amigos empezaban a huir de él. Mira, ¿alguna vez tú has tenido una canción en la cabeza que no te puedes sacar? Todo el tiempo, es la historia de mi vida. Y siempre son canciones que no sé por qué me las sé. O canciones infantiles. También. Bueno, eso en esta casa es muy común. Bueno, resulta que esa canción que no te puedes sacar de la cabeza, él dice que empezó a escuchar la voz de una mujer. La voz resonaba en sus sueños, repitiendo palabras como si estuviera buscando la frase perfecta. Esta voz lo seguía no solo de noche, sino también de día. Tras casi un año de oír la voz, Rustin había perdido gran parte de su cordura. Obviamente. Ella le ordenaba que cumpliera órdenes sin sentido, como dormir en el sótano, y él siempre obedecía. Se empezó a poner loco. Exacto. Al principio lo racionalizaba como efectos de su paranoia o el insomnio también, claro. Los habitantes del pueblo decían que se había vuelto más desconfiado con las personas y sus apariciones se hicieron mucho menos frecuentes. La gente lo empezó a ver cada vez menos. Se sabe que Rustin llevaba un diario. En una entrada de este diario, el 5 de junio de 1940, relata haber oído a alguien en claro mientras reparaba el techo.
O sea, él estaba reparando el techo de su cabañita y escuchó a alguien en el claro que le hablaba. Ahora, el 13 de noviembre de 1940, la voz en la cabeza de Rustin Parr supuestamente le ordenó ir al pueblo y llevarse al primer niño que encontrara. Ese mismo día, Parr secuestró a Emily Hollands, como les estábamos diciendo, la primera de los 8 niños que serían secuestrados de este pueblo durante los siguientes 6 meses. Fíjate, él se fue llevando a los niños de 2 en 2 a su sótano. Hizo que uno se parara en la esquina mientras mataba al primer niño, destripándolo y grabando símbolos en su piel con cuchillos. Luego repetiría el mismo proceso con el niño de la esquina. Por razones desconocidas no mató a uno de estos niños, a Kyle Brody. Por eso es que se dice que son 7 los que murieron, pero 8 los que fueron secuestrados. Brody se vio obligado a enfrentarse a otra esquina mientras Parr masacraba a los otros 7, incluida su amiguita, a Emily Hollands. Ahora, hay personas que dicen y aseguran que fue este niño, Kyle Brody, el que mató a los otros niños. Ahora, el 13 de marzo de 1941, Rustin escribió otra entrada en su diario hablando de cómo intentó resistirse a lo que le pedía la bruja, pero no pudo hacerlo, simplemente. Una noche, Parr se despertó y vio a la mujer, que además estaba encapuchada, en su habitación. Y aunque no podía verla con claridad, sabía quién era. Le habló con la misma voz horrible que lo había atormentado. Le dijo que estaba acabado y que lo dejaría en paz. Y iba a la ciudad al día siguiente y le contaba a todo el mundo lo que había hecho. Parr liberó al niñito, a Brody, y se fue a la ciudad y declaró que finalmente todo estaba acabado, y es esta historia la que estábamos contándoles. Al principio, exactamente. Fíjense, la policía caminó durante 4 horas hasta su casa y encontró los cuerpos de los 7 niños en el sótano. Cada niño había sido asesinado y destripado de una forma ritual. Brody fue el único que sobrevivió, y este obviamente fue un evento que destrozó a esa ciudad. Sí, Parr admitió obviamente todo con lujo de detalles y le dijo a las autoridades que fue un fantasma el que lo había obligado a hacer todo esto. El famoso cuento de me obligaron a hacerlo. El 17 de julio de 1941, Parr fue juzgado por 7 cargos de asesinato en primer grado. Confesó todos ellos sin saber los nombres de los niños siquiera. Parr expresó sus disculpas a los padres de los fallecidos, no dijo nada en su defensa, y aunque estuvo de acuerdo con su abogado en alegar locura, pues bueno, finalmente fue juzgado, ¿no? Sí, Kyle Brody, el niño sobreviviente, testificó que Parr era el responsable de los asesinatos. Fíjense, él fue sentenciado a muerte, pero en la celda, mientras esperaba la sentencia, aparecían los mismos monigotes de madera, los muñequitos de palito de madera, de la leyenda de Elliot Edwards. Curioso esto. Más tarde se reveló en el documental La masacre de los 7 de Burkittsville, que de hecho en su última confesión él le dijo al sacerdote Dominic Casale que según él, que él no había asesinado a nadie. Ahora, el 23 de julio del 41, el juez que presidió el juicio contra Parr apareció muerto. Fíjense esto, su cuerpo fue encontrado dentro de la tienda de ramos generales de W.W. Smith. El tendero Daniel Cole fue arrestado y considerado el principal sospechoso, pero insistió en que le habían tendido una trampa. Rustin Parr al final fue ahorcado el 22 de noviembre de 1941. Y con esto muere lo que es toda la leyenda previa de Rustin Parr, exactamente. Esa, que a su vez está inspirada en la leyenda o viene es parte de todo esto. Secuela de la leyenda de Elliot Edwards. Ahora, vámonos al año 1994, octubre de 1994, cuando los estudiantes de cine Heather Donahue, Michael C. Williams y Joshua Leonard se propusieron producir un documental sobre la legendaria bruja de Blair. Viajaron a Burkittsville, en Maryland, antiguamente Blair, y entrevistaron a los lugareños sobre la leyenda de la bruja. Los lugareños les hablaron de Rustin Parr, precisamente, un ermitaño que secuestró a los 7 niños en la década de 1940, que se entregó a la policía, luego alegó locura diciendo que el espíritu de Elliot Edwards, que era una bruja ahorcada del siglo XVIII, lo había estado aterrorizando durante algún tiempo y que había prometido dejarlo en paz y asesinaba a los niños. El trío de jóvenes también entrevistó a Mary Brown, una excéntrica ciudadana del pueblo, que les contó que llegó a conocer a la bruja de Blair cuando era niña. Y aquí entramos en lo que vimos en la película, que los jóvenes van primero a un cementerio. ¿Te recuerdas que ven un montículo y le dan una patada y lo vuelve a acomodar esta mujer? Heather. Sí, y después, bueno, ustedes no les vamos a contar la película. Pero ellos se adentran en
Y no vuelven a salir. En el bosque, exactamente. Y lo que nosotros vemos en la película son las imágenes de lo que es el found footage de estos 3 jóvenes estudiantes de cine. Ahora vamos a junio de 1995. El caso queda declarado inactivo y sin resolver. En octubre de 1995, los estudiantes del Departamento de Antropología de la Universidad de Maryland descubren una bolsa de lona que contiene latas de películas, cintas DAT, cassettes de video, una cámara de video Hi8, el diario de Heather y una cámara de películas CP16 enterrado bajo los cimientos de una cabaña que tenía 100 años de antigüedad. Cuando se examinaron las pruebas, el sheriff de Burkittsville, Ron Craven, anunció que los 11 rollos de película en blanco y negro y las 10 cintas de video Hi8 son de hecho propiedades de Heather Donahue y de su equipo. Aquí es cuando aparecen las cintas, aparecieron en octubre del 95. Ahora, en diciembre del 95, tras un primer estudio del contenido de la bolsa, se muestran a las familias los fragmentos de filmación seleccionados. Según Angie Donahue, varios sucesos inusuales, pero nada concluyentes. Las familias cuestionan la minuciosidad del análisis y exigen que se vuelva a examinar. Marzo de 1996, el departamento del sheriff anuncia que las pruebas no son concluyentes y el caso se declara nuevamente inactivo y sin resolver. Las imágenes se entregarán a la familia cuando se agote el límite legal de su clasificación, que esto ocurre el 16 de octubre de 1997. Ajá. En octubre de 1997, las imágenes de los últimos días de estos 3 jóvenes fueron entregadas a las familias Donahue, Leonard y Williams. Exactamente. Y aquí es cuando Angie Donahue contrata a Axon Films para que examine las imágenes y reconstruya los acontecimientos que ocurrieron entre el 20 y el 28 de octubre de 1994. Esta es la casa que hizo la película. Exactamente. Axon Films. Ahora, en 1999, el espíritu de Eileen supuestamente se manifestó descalza en el Parque Estatal de Black Rock Hills, que se cruza con Tapies Creek, y manipuló a varias personas en un viaje de campamento escolar para que intentaran meterse entre sí. Más de 3 personas murieron en el proceso, 2 maestros y un estudiante. Cecilia Northrup y sus compañeros de escuela se encontraron con algunos fenómenos inquietantes, incluidos varios supuestos encuentros con el fantasma de Eileen Treacle. Eileen Treacle fue la niña aquella que sobrevivió a un episodio con la bruja. Exactamente. No, Eileen fue a la que jaló al agua. Bueno, que sobrevivió, ¿no? No. Ah, no, murió. Murió, esa es la que la jaló. Salió la mano blanca. Claro, era el espíritu de Eileen. Sí, y la gente de Burkittsville la considera que es como otra bruja más de... Claro, otro espíritu dentro del bosque. O sea, ese sitio está horrible, definitivamente hay que prender la candela. Claro, pero que nadie tiene que ir para allá. Nadie. Eso es como Anaco. Ay, Dios mío, qué horrible. Fíjense, en el año 2000 se edita el libro Blair Witch: The Secret Confessions of Rustin Parr. Fíjense, lo que Parr le dijo a Casale esa noche fue una descripción sorprendentemente diferente de la que se creía, ¿no? Ahora bien, vámonos a mayo del 2014, porque esto es largo, señores. Lisa Arlington. ¿Quién es Lisa Arlington? Ella desaparece junto a su equipo de documental y el protagonista de este documental, James Donahue. Donahue era el hermano menor de Heather. Exactamente. La que desapareció en el 94, Bueno, entraron un grupo más a hacer otro documental y desaparecieron en el 2014. Wow. Eso es lo último que se sabe. Ok. Ahora vamos a... Ok, ya les leímos todo lo que conseguimos acerca de la leyenda de Lick Edward, de las supuestas muertes en el bosque, de quién fue Rustin Parr, de los crímenes, de los documentalistas desaparecidos 1 y 2. Ahora, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Qué crees tú? ¡Esto es mentira! Es mentira. Pero es una mentira tan bien elaborada. Es una belleza. Es una belleza de mentira, es horrendo, pero está súper bien hecho. Porque los que vivimos el estreno de La Bruja de Blair siendo jóvenes, aparte bastante contemporáneos, quizás con estos cineastas que se aparte uno se sentía identificado con ellos. Pudimos identificarnos con ellos. Yo recuerdo que yo estaba empezando la carrera de comunicación. Ay, yo me imagino que para ti eso fue wow. Claro. Porque ahí no había ningún abogado. No, por supuesto que no. Todos los que entrábamos a estudiar comunicación en un momento determinado, tú tenías 2 clases. Los que querían ser anclas de televisión y mises,
personalidades de televisión y los que queríamos ser cineastas. Claro. Y entonces, claro, esto yo lo sentí muy cercano, me pude identificar con estos muchachos. Aparte, la campaña de marketing fue maravillosa porque realmente te lo vendieron como un found footage. Y es la primera película que fue mercadeada por internet. Exactamente. Porque ellos crearon un sitio web. Para donde tú podías aportar información si sabías de estos jóvenes. Es una locura, es una genialidad. Esta película costó $60,000 y recaudó $248 millones. Sí, señor. Chúpense esa mandarina. Eso es una locura. No solamente eso, cambió la historia del cine de terror, porque hay un antes y un después del proyecto de La Bruja de Blair. Puede no haberte gustado la película, porque hubo mucha gente que no le gustó, pero cambió el cine. O sea, no existiría Actividad Paranormal, no existiría nada de estas películas que se hicieron, que todavía se están haciendo. Bueno, Actividad Paranormal fue también un batacazo. Claro, pero ¿por qué se arriesgaron a hacer algo como Actividad Paranormal? Porque ya esta gente había abonado ese terreno. Yo creo que el cine de terror fue muy golpeado por el CGI. Sí. Hay un tema del CGI y lo falso que se ve que contrasta precisamente con una película cruda como La Bruja de Blair, en la cual el monstruo no aparece y no mide 200 metros, sino simplemente es el terror de lo desconocido. Totalmente, aparte que cuando tú tienes este tipo de material audiovisual que tú no sabes si es verdad, si es mentira, se borra ese jumpscare que es un recurso tan barato también y que ya tú sabes que viene, o la Scream Queen, que bueno, tú sabes que se va a salvar la que tiene la tetona. La tetona, exacto, la que yo iba a decir, la que tiene. Me va a perdonar, la tetona siempre muere. Depende. Siempre muere. Depende. Pero bueno, generalmente muere el que metieron... La protagonista es atlética. Claro, pero generalmente los primeros en morir son los que metieron por inclusión. Exacto. O sea, generalmente mueren las minorías primero. No, y parte muy importante de lo que es la explotación del cine de terror de los 70 y los 80, sobre todo los 80. A la tetona la dejan un poquito más, no la matan de entrada, pero ajá. Es el castigo a las parejas que tienen sexo prematrimonial. Ah, sí, porque ese siempre es castigado, ese siempre lo mata. Sí. Eso es muy el hijo de Sam, ojo. Exacto, pero si tú tienes sexo en una película de terror en los años 80, te van a matar. Exacto. Por cierto, entre las figuras famosas que mueren en películas de los 80, está Bacon, Kevin Bacon, está en Martes 13. Claro, hay un montón de actores. A Charlie Sheen lo matan en Pesadilla en la calle del infierno. Hay un montón de actores hoy en día ya mayores, incluso que empezaron sus carreras siendo muy jovencitos, como esos personajes. De hecho, hay una secundarios. cosa súper curiosa, que La Masacre en Texas, ellos hicieron una continuación. Y la continuación está Matthew McConaughey y está Charlize Theron. Y ellos, la carrera de ellos despega antes de que salga esta película. Y ellos enterraron esa película. Claro, porque ellos pasaron de ser clase C, actores de bañaperro, a ser actores. Claro, cuando hicieron A Time to Kill. A Time to Kill. Que es buenísimo, Time to Kill. Exactamente. Y ellos se disparan como actores serios. Y todo el mundo así que escondan esa película. Claro, eso nunca pasó. Pues aparte es un bodrio horroroso. Debe ser mala. Malísima. Pero bueno, el hecho es que Blair Witch Project rompe esquemas porque primero no eran actores conocidos, eran muchachos como los que éramos jóvenes en esa época y lo vimos, nos podíamos identificar. La campaña de marketing fue maravillosa porque realmente te hicieron creer que esto sí pasó. Muy al Holocausto Caníbal, pero más soft, obvio. Pero realmente rompió esquemas porque además no tenía ese clásico terror, tú realmente no sabías con lo que te ibas a encontrar. No sabías, no para nada. Fíjate, yo era una persona que subía mucho al Ávila, nosotros en Caracas, o sea, los que no son de Venezuela, tenemos una montaña maravillosa, que es la gran protagonista de nuestra ciudad, que tú puedes hacer senderismo en esa montaña. Yo cuando estaba en la universidad subía mucho, tenía un grupo de amigos con los que subía. Y después de la película Nanay. Me costó mucho volver a subir a la montaña después de ver esta película. Claro, recuérdense que la película transcurre en un bosque. Me dio muchísimo miedo Blair Witch Project en su momento.
Sí. Muchísimo. Pero bueno, el hecho es que toda esta leyenda, No, y a esto le siguió, mira, juegos de video, sí, libros, documentales. Tiene dos secuelas secuelas. terribles. Tiene, la segunda secuela es, ellos se alejan del found footage Sí, sí. y es simplemente una película de terror cualquiera. Cualquiera, Super X. Porque fíjate, al desarrollar la mitología detrás de la película, los creadores utilizaron muchas inspiraciones. Por ejemplo, varios nombres de personajes son casi anagramas. Ellie Kedward, la bruja de Blair, es Edward Kelly, un místico del siglo XVI. Rustin Parr, el asesino de niños ficticio de la década de 1940, es como un anagrama de Rasputín. De hecho, las imágenes que hay del supuesto Rustin Parr eran un tipo estilo Rasputín, ¿sabes? Campesino, con la barba. Con él, ¿no? con él pasa una cosa curiosa, que el actor que ellos escogen, él aparece muy poquito dentro de la película de la bruja de Blair, el 99. Ajá. Era el jardinero que cuidaba los jardines de la oficina de la casa productora. Y ellos simplemente, mijito, tú te ves de lo más creepy, párate aquí, y lo filmaron a él. Ajá. Cuando fueron a hacer la segunda película, en la que Rustin Parr tiene un papel más predominante, protagónico, lo buscaron y no lo encontraron y han tenido que cambiar la película. El tipo desapareció. El tipo desapareció. Oye, eso no está Claro, bien. era un jardinero, o sea, él no tenía ínfulas de Hollywood, ni mucho menos. Claro, y no lo encontraron. Y no lo encontraron. Es que tampoco se imaginaría que estos muchachos iban a dispararse como se dispararon. Esto sí fue cine independiente, ¿eh? Exactamente. Y de muy bajo presupuesto. Increíble. En este tema de las cintas que te revelan una verdad horrible, oculta, yo creo que Tesis, la española, Horrible. es maravillosa. ¿Y Rec? ¿Tú te recuerdas cuando vimos Rec? Rec es española también, pero es de zombies, pero Sí. también está hecha como un found footage Y de una periodista que está nosotros cubriendo vimos Rec un día como a las 12 del mediodía. y estábamos aterrorizados. Aterrorizados. Película tan fea. Sí. ¿Tú te está muy recuerdas bien hecha. esa escena en Rec que ellos están en el descanso de la escalera? Sí. Si no han visto Rec, por favor, vayan y véanla. Luego se hizo esta con Nicolas Cage en 8 milímetros, inspirada precisamente en Tesis. Se volvió un recurso para el cine de terror y de suspenso. Sí, pues aparte es barato, que es lo Sí. que estamos hablando. Es Sí, maravilloso, porque te pero barato. ahorras todo un tema de contexto narrativo poniendo un video que encontraste. Exacto. ¿Qué está pasando? Mira, encontré esta cinta, ponla. Oh, esto es lo que está pasando. Listo, Y es- resuelto. Y es absolutamente la antítesis de Marvel. Ah, no me hagas hablar de Marvel, pero bueno. Tú eres del grupo De la gente que no les gusta las películas de Marvel, de ¿no? Scorsese. Scorsese es el que la Team Scorsese, sí. Scorsese es el que No, la odia. no por intensa, sino porque siento que hay varias películas de Marvel que me parecen que son muy buenas, pero siento que de un tiempo para acá las está escribiendo una inteligencia artificial, porque los guiones no tienen, No tienen ni pies ni alma, cabeza, ¿verdad? No tienen alma. No tienen alma. Aparte, ya yo estoy vieja, yo siento que esas películas donde todo ocurre demasiado No, rápido, me ellos atormentan. y ellos me lograron algo maravilloso cuando hicieron la última de los Avengers y cerraron toda una historia de una manera magnífica y eso podía quedar ahí. pierden. Sería genial una película de superhéroes que comenzara con un found footage y te dieras cuenta que realmente existen. Qué buena idea. Creo que hay una. Debe haber. Debe alguna, haber, por Dios, pero no segura. debe ser de Marvel. Ahora bien, tenemos algunas historias que sí son poco aterradoras porque son casos verdaderos de found footage. Exactamente. Y Fíjense, de estos no se habla mucho porque es muy incómodo hablar de esto. aquí Pero vamos a tenemos contarles. el suicidio de Martin Manley. Ujú. Yo sé que hay que recordarle a las personas que busquen ayuda si alguna vez se sienten atrapados, porque Sí, señor. es parte de la responsabilidad de cualquiera que esté hablando. Ante un micrófono. Si nos estás escuchando y sientes que no puedes más, busca ayuda. Sí, señor. Entonces, bueno, volviendo a esto, fíjate, este señor escribió, hoy es 15 de agosto de 2013, hoy es mi cumpleaños número 60, hoy es el último día de mi vida, hoy me suicidé. Así comienza esto. Este señor era un estadístico deportivo local de la zona de Kansas City
Decidió que odiaba que la muerte fuera algo sobre lo que él no tenía control, así que él planificó su propia muerte después de decidir que ya había vivido lo suficiente. Él planificó todo, envió por correo electrónico una explicación, todos los documentos necesarios a su familia para que el día que esto iba a ocurrir, pues bueno, supieran qué tenían que hacer con él. Tampoco quería traumatizar a nadie que no estuviera acostumbrado a ver muerte, sangre. Así que lo hizo en el estacionamiento de la estación de policía. Llamó a su muerte en segundos antes de apretar el gatillo para que las personas que estaban acostumbradas a este tipo de cosas respondieran. Es decir, lo hizo al lado de la estación de policía para que ellos se encargaran. Pero lo más aterrador de esto es que creó un sitio web explicando por qué lo hizo y explicando todo el proceso. Nosotros vamos a publicar este link porque esta página existe todavía. Ay, qué horrible. O sea, esto es increíble. Mira, él investigó lo que debían hacer para garantizar que se donaran o que se extrajeran tantos órganos como fuera posible. O sea, es muy extraño leer sobre alguien que sabía que iba a morir por su propia mano aparte. Con esa frialdad, ¿no? Pero esto, o sea, pues están las personas que tienen una enfermedad terminal y saben que van a morir. Incluso están los que utilizan la eutanasia. Pero esto fue totalmente distinto. Sí, esto lo planificó todo hasta con una página web, o sea, es bien retorcido, ¿no? Él incluso planificó qué hacer con su auto, pagó por adelantado su cremación. O sea, si realmente quieren ver el sitio web de este tipo, bueno, se los podemos compartir, pero es desagradable porque es muy extraño leer esto, ¿no? Es extraño, pero el sitio web de por sí no tiene nada turbio. No. Es simplemente le explica todas sus razones, explica todo, pero aparte se dedicó a fastidiar a las personas. Puso unas coordenadas de GPS en una página en su sitio web que mencionaba donde enterró su colección de monedas que valían supuestamente $200,000. Un montón de gente local fue hasta el sitio. Y obviamente no encontraron nada. Claro. O sea, aparte se burló de la gente. Se burló de la gente. Era un loco. Era un loco, sí. Bueno, pobre tipo. Ahora, hay otro caso de found footage que involucra a la cantante Björk. Ustedes no sé si se acuerdan de esta noticia. Esto fue también a mediados, finales de los 90. Un hombre estadounidense que había nacido en Uruguay, él la acosó y la intentó asesinar en un momento determinado. Este señor, Ricardo López, nació en Montevideo. Se mudó a Lawrenceville, en Georgia, con su familia, siendo muy pequeño, y comenzó a trabajar como un exterminador de plagas. El tipo tenía baja autoestima, era socialmente solitario y obviamente desarrolló una obsesión totalmente malsana con Björk en el año 93. Si bien él no esperaba tener ningún tipo de relación sexual con ella, estaba muy enojado por una relación que tuvo Björk con un productor inglés. Sobre todo por la raza del productor inglés. O sea, esto es una cosa muy loca, porque es un tipo que estaba totalmente trastornado. A lo largo de casi 9 meses, durante el año 96, hizo videos diarios sobre Björk. Sí, y tú ves en estos videos, pues existen, hoy en día los puedes encontrar, tú ves el deterioro mental de él. Él empieza como un gordito común y corriente y termina rapándose el pelo. Es una cosa, es el descenso de una persona a la locura total. Obsesionado con una celebridad. Y termina con él dándose un tiro con una escopeta. Ay, qué horrible. Ahora, ¿cómo intenta matar a Björk? Fíjense, el 12 de septiembre del 96, él envió una carta bomba cargada con ácido sulfúrico a la residencia de Björk en Londres. Aquí él graba un último video diario explicando sus motivaciones y lo termina filmando su propia muerte, ¿no? La policía de Hollywood encontró su cuerpo y los videos 4 días después y se puso en contacto con Scotland Yard, que localizó la bomba en una oficina de clasificación postal de Londres. Imagínense ustedes, esto le pudo haber llegado a Björk, o peor, pudo haber explotado en el sitio postal y haber dejado un desastre mayor. Sí. Ahora, por suerte, el paquete fue detonado sin problemas y Björk salió ilesa, pero no debe haber quedado muy bien después de esto, porque de hecho
Ella tuvo tiempo después un episodio que se hizo viral de que ella va con su niño pequeñito en un aeropuerto y una periodista se le acerca a entrevistarla y Que ella lo araña. Ella entra en furia como una leona pero, defendiendo un cachorro. Pero no la claro, puedes culpar después de lo que le pasó. Sí, o sea, esto la debe haber dejado Pues aparte, muy nerviosa. Bjork se ve que es la de las que no se mete con nadie. Que no mata un zancudo. A la única persona a la que ella odia con pasión es al cineasta. A Lars von Trier. A Lars von Trier. Porque le hizo la vida imposible en Dancer in the Dark. Maravillosa película, por cierto. Pero ella dice yo no la he visto. ¿Qué? ¿Tú no has visto Dancer in the Dark? No he visto Dancer in the Dark. Esa película es maravillosa. Tenemos algo que hacer después de grabar este episodio. No puedo creer. De verdad. La película es maravillosa, pero ella sufrió mucho en ese rodaje. Como casi todos los actores de Lars von Trier. Exacto. De hecho, hubo un caso de que él hizo que mataran a un animal de verdad porque había que darle realismo al tema. Sí, él es bien particular. Yo tengo una relación amor-odio con el cine de Lars von Trier porque así, o sea, yo todavía no sé si me gusta o lo odio, porque tiene la misma cantidad de películas que adoro que las que detesto. Sí. O sea, hay unas películas de él que me parecen maravillosas y otras que digo... Bueno, como Night Shyamalan. Con él tengo más odio que amor, pero bueno, siento que es un tipo que ha tenido 2, 3 golpes de suerte en su vida. Oye, vale, pero Sexto Sentido es una de las mejores películas de la historia. Aprovecha y spoiléala, ¿no? Por si alguien no la ha visto. No, mentira. Claro que lo voy a spoilear. Mira, Maury Travis y los videos caseros de un asesino en serie. Este caso es horroroso. Cuéntanos. En un episodio de Primetime, ABC News reveló una colección exclusiva de videos caseros que pertenecían a un notorio asesino en serie. Estas grabaciones, recuperadas por las autoridades, nos ofrecieron una mirada perturbadora a la mente de un criminal y de cómo ocultaba su doble vida tras una fachada de persona común. Fíjate, los videos mostraban escenas cotidianas, reuniones familiares, fiestas y momentos aparentemente normales. Sin embargo, lo que los hace aterradores es saber que quien sostenía la cámara era un individuo capaz de cometer actos brutales. Los expertos analizaron cómo estos asesinos a menudo se integran perfectamente a la sociedad. De hecho, han utilizado estos videos de este señor para estudiar a otros asesinos. Para estudiar a otros. Que en donde entra el tema del found footage. Dentro de estas cintas normales que tenía, encontraron una cinta que se llama, que estaba titulada como El día de tu boda. Uh-huh. Dentro de esta cinta mostraban a Travis atando mujeres, torturándolas y violándolas. En una escena se veía a Travis torturando y ahorcando a una mujer hasta matarla. O sea, es una cosa terrible porque esto es precisamente el found footage. Se dice que los policías que vieron estas cintas los tuvieron que mandar al psicólogo y al psiquiatra porque quedaron muy perturbados. Es una cosa espantosa. Ahora, este señor era un camarero de hotel de 36 años que luego de admitir que de sus cargos decidió acabar con su vida estando en la cárcel, ¿no? Se cree que él mató entre 12 y 20 mujeres. Han identificado a 12 de sus víctimas como prostitutas cuyos cuerpos fueron arrojados a lo largo de las calles de la ciudad. De caminos rurales del área de San Luis entre marzo de 2001 y mayo del 2002. Por cierto, yo creo que este señor se merece un episodio, ¿sabes? Sí, eso te iba a decir. Este es de esos asesinos en serie de los que se conoce poco, pero que son escalofriantes. Si les gusta el true crime, bueno, podemos preparar un episodio de la historia de este señor Travis, que es horrorosa. Bueno, recapitulando. La bruja de Blair no existe. No. Rustin Parr tampoco. Rustin Parr tampoco. No. El pueblo de Burkittsville tampoco existe. Tampoco. Blair tampoco. No, y la Black Hills Mountain tampoco. Es decir, todo es mentira. Hay que decirlo en venezolano, todo esto es paja. Exactamente. Ahora, que está súper bien construido para al día de hoy, tantos años después del estreno del proyecto de La Bruja de Blair, todavía cause escalofrío, porque es una película que por sus características sigue siendo muy vigente, tú la ves y no ha envejecido mal. Claro, no tiene efectos especiales. No, entonces al final es una cinta que recuperaron del año 94, o sea, la puedes ver en cualquier momento. Exacto. Y es un trabajo de cine, de creatividad y de marketing
increíble y al que además le debemos agradecer quienes somos fans del cine de terror, pues que exista, porque gracias a esta película pues salieron también muchas otras. Actividad Paranormal, ¿te acuerdas? Sí, la primera es muy buena. Es maravillosa. Muy buena. Ya después se fue poniendo como que, ay, sí, qué chiste. ¿Hasta cuándo? Exacto. Sí, la De cámara hecho, de seguridad. La segunda yo lo odié mucho por los protagonistas. ¿Tú te recuerdas el tipo de barba? No me acuerdo. De la segunda. No me acuerdo. El papá. Dios, qué hombre tan detestable. No me acuerdo. Fíjate que no fue nada memorable para mí porque no recuerdo ni siquiera. O sea, recuerdo la primera y sé que todas las que vinieron después no. Yo que soy asustadiza, que me encanta el cine de terror porque sí me asusto, en mí funciona, no me hicieron nada. Esas no lo lograron. Pero bueno, este ha sido el episodio 157. Aparte es un experimento bien interesante este episodio. Sí. Porque nosotros siempre les abrimos la posibilidad de que esto será verdad. No, esto es mentira. Esto es mentira. No, esto es mentira. Vean la película si no la han visto y nos comentan qué les parece o qué sintieron cuando la vieron. Yo recuerdo que cuando la vi, la fui a ver con mi compadre, mi gran amigo Juan Carlos. Y me acuerdo que cuando él me llevó a la casa, después no hablamos todo el camino, veníamos en el carro los dos así aterrorizados, pensando en lo que habíamos visto, como que wow, no habíamos visto nada así. Y él me tuvo que acompañar a la puerta de mi casa. A mí me da miedo hasta bajarme del carro. Claro, no te culpo. O sea, realmente me asustó esta película en su momento. Yo también tendría 18 años cuando la vi. Y me impactó, pues, me impactó. Yo la vi en el cine de Santa Fe, ¿tú la viste? Yo la vi en el cine de Centro Plaza, creo. Precisamente ahí en Los Palos Grandes. Pero bueno, nada, coméntenos qué les pareció esta película. ¿Creían en esta historia? ¿Habían escuchado de Lika Edward? Internet está lleno, señores, de artículos que afirman que esta mujer existió y que fue una bruja, que vivió unas injusticias y que por eso ese pueblo está maldito. No, bueno, eso es mentira. Este guión lo reescribimos como 4 veces. Sí. Porque por un lado te decía que esto pasó, no, al final hubo que investigar y no pasó absolutamente nada. No pasó, lo que pasa es que está muy bien construida toda la leyenda y ojalá se tomaran el tiempo los escritores de cine, sí, señor, de poder elaborar cosas así de profundas y de larga data y unas historias bien Bueno, ¿tú te recuerdas It Follows? Sí. It Follows precisamente era refrescante. Hereditary. Sí. Midsommar. Bueno, a mí me encanta Ari Aster, el director Ari Aster, porque él siempre. Excepto la última que no. No, la que es con Joaquin Phoenix. Con Joaquin Phoenix esa no le pudimos entrar. No, esa película. Yo la vi completa y me quedé pensando, bueno, ¿pero qué trataron de hacer con esto? Esa no la vean. Es que según Ari Aster era una película de risa. No. Eso no, ni da risa, ni da miedo, ni da nada. Bueno, ¿y tú te recuerdas el primer corto de Ari Aster? Sí. El del hijo que Ese está en YouTube. Que viola al papá. Tú vas a seguir spoileando cosas. No vale, pero eso en la primera escena te lo muestran. Esto es horrible lo que estás diciendo. Este episodio ¿Sabes qué pasa? Yo soy la que monta los episodios en Spreaker. Ajá. Y yo soy la que tiene que activar que si tiene contenido no apto, violento, lo que sea. Yo aquí voy a tener que activar todo lo que por culpa tuya. Hay que poner una pestaña, tiene a Federico. Sí, este episodio tiene a Federico sin censura. O sea, esto no lo puede oír nadie. Si queda alguien escuchando el episodio, bueno, vamos a agradecerles por la compañía. Voy a moderar a Capo para los próximos episodios. Se va a comprar un látigo. Y se va a escuchar en mitad de los episodios voy a ¡Calla, bestia! Castigar a Capo. Pueden seguirnos en @cosas muy importantes en Instagram. Vamos a darle las gracias a nuestra queridísima asistente de producción que está haciendo un trabajo genial, nuestra Cami Napoletano. Bella. Te queremos, Cami. Este episodio es feo, no lo escuches mejor. No, ya tiene 18 años, puede escuchar lo que quiera. Ya puede escuchar. Gracias además por todo su apoyo en la radio, porque Cosas Muy Importantes ahora está en Kiss FM 101.5 adulto contemporáneo en Venezuela a nivel nacional, y también nos pueden escuchar vía streaming por kissfm.com los miércoles de 12 a 1 o en nuestro canal de YouTube, que ustedes nos buscan en la lupita como @cosas muy importantes. Sí, nosotros siempre grabamos los episodios y después los posteamos en el canal de YouTube. Los programas de radio, no los episodios. Los episodios ustedes los escuchan en sus plataformas de podcast favorita, pero los programas de radio nos pueden ver porque están grabados y esos salen
Es un contenido distinto al que escuchan en el podcast. Sí, más controlado. Tenemos que moderarnos, obviamente, porque además estamos en Venezuela, gracias. Exactamente. Tenemos que terminar de criar a nuestros hijos. Aparte lo hacemos los dos, no lo hace uno solo. Si nos caemos los dos. Entonces, pues bueno, nos moderamos un poco en radio, pero de igual manera, pues hablamos de estos temas horribles que a ustedes les encantan. Y nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. También, bueno, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, @podcastcmi en X, @cosas muy importantes en Instagram y en Threads. Y me quedé en blanco, así que... Sí. Pueden suscribirse a Patreon. Es que yo creo que la única que yo me sé es @podcastcmi. Sí, yo creo que es la única red que te sabes. Recuerden seguirnos también, suscribirse a nuestro Patreon, porque ahí hay contenido anticipado, sorpresas, los incorporamos en nuestro chat de WhatsApp súper importante. Y por favor, no se olviden, vayan y escuchen el podcast de Karina Tamayo. Yo te la recuerdo, se llama, lo consiguen en cualquiera de las plataformas de podcast, les va a encantar si les gustan los temas históricos. Aparte, hecho con calidad y con cariño. Karina es una podcaster maravillosa y nosotros lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo de el grupo muy importante que es nuestra casa productora. Exacto. Otra cosa muy importante es suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Sí, señor. Le dan ahí a la Eso nos campanita. ayuda un mundo y no les cuesta nada. Exacto, porque nos ayudan a crecer en YouTube y a llegarle a más personas también. Así que bueno, esto fue el episodio 157. Ya lo saben, todo es mentira, señores, no crean en nada. Mentira, en nada. Yo soy Daniela. Federico. Y nos escuchamos en el 158. 158, sí. Chao. Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.